Hermanos queridos, buenos días. Saludo cordial de parte de un servidor, un amigo y hermano. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Salmo capítulo 1. Pero antes de leer algunos versículos de allí, vamos a hacer una oración. Señor, gracias por tu palabra y gracias por el evento que te propone realizar en nuestro corazón por medio de este instrumento divinamente inspirado. Por favor, amado Dios, ayúdanos para que esto pueda ser una realidad en nosotros, que tus dichos se encarnen y todo el bendito fruto de esa experiencia lo podamos gustar, experimentar y darlo a probar también a otros. Enséñanos y condúcenos en esta hora a través del registro sagrado. En el nombre del Señor Jesús te lo suplico y agradezco. Amén. El Salmo 1 comienza diciendo, sin lugar a dudas, bienaventurado. La palabra bienaventurado es la palabra gozo, es la palabra feliz. Es como una sensación rica interiormente. Pero apreciados hermanos, antes de avanzar, tal como lo presenta la lengua original y tal como lo dicen las experiencias de los hombres bíblicos, este gozo no puede ser alterado ni puede ser condicionado por las circunstancias. En otras palabras, lo que quiero decir es que el hombre de Dios vive una sensación interior que él mismo no puede explicar. Y aun cuando reciba golpes en la vida y tenga que pasar por momentos difíciles, seguro que esta experiencia es sostenedora de esa vida y nadie puede explicar de dónde viene eso. Pero el Salmo 1 nos está prometiendo, nos está ofreciendo y nos está garantizando desde todo lo que tiene contenido allí, que este gozo perdurable y permanente solamente puede ser experiencia y patrimonio de los que sirven a Dios. Hermanos, el que sirve al pecado, el que se sirve a sí mismo, no puede hallar felicidad. El versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Miren los verbos, andar, estar y sentarse. En otras palabras, identificarse con el egoísmo y el pecado nunca puede dejar esta sensación abundante en el corazón de una persona. Acto seguido, en el versículo 2, entonces presenta por contrapartida todo aquello que es factor responsable de esa bienaventuranza o de ese gozo. Dice que es gozoso el hombre que en la ley del Señor encuentra una delicia. Miren ustedes. Así que la delicia parte del hecho mismo de hacer la voluntad de Dios. ¿Sí ven, hermanos? La delicia, el gozo y la plenitud interior son el resultado, el efecto o la consecuencia de hacer la voluntad de Dios. Esto tiene tan ricos o representa tan ricos dividendos para el alma del que está en esta experiencia, hermanos, que allá en el Antiguo Testamento dice, ninguna enfermedad de las que padecieron los egipcios experimentarás, y luego dice, porque yo soy el Señor tu sanador. Pues no quiere decir que este hombre nunca va a enfermar, tal vez, pero esa condición decadente de la humanidad hoy, que muchas veces se ciñe dizque, como respuesta fundamental a los procesos degenerativos que son normales, yo no quiero discrepar de eso, pero para mí sigue siendo un faro de luz ver culturas longevas que, ceñidas y atados a esas ciertas recomendaciones que les han dado un estilo de vida distinto, pueden alcanzar periodos de existencia y pronósticos de la misma verdaderamente respetables y admirables. ¿Cómo será el hombre que en la ley del Señor encuentra su delicia? Ahí está su delicia. Ese hombre no vive para sí. Así que lo que trae mortificación, amargura y un saldo muy negativo al alma es vivir para uno. El pecado es muerte, hermanos. Y la señora Guay así también lo dijo en El deseado de todas las gentes.
Entonces aquí dice, en su ley medita día y noche, y observen el versículo 3 que utiliza una figura del lenguaje que a mí me parece espectacular. Este hombre será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, hermanos, porque el Señor lo ha prometido. Esto más que una promesa es un principio. Entonces me permite concluir a mí delante de ustedes dos cosas. La primera, que en el servicio a Dios, indiviso, sin reservas, sin retener nada interior distinto a servirlo a Él, con un amor ardiente, lógicamente cambiando nuestra perspectiva de no servirlo ni por temor, ni por miedo, ni tampoco por esperar una recompensa. Nuestra perspectiva tiene que cambiar cuando comprendemos esa muerte del Señor en la cruz, quien siendo rico se hizo pobre por nosotros para enriquecernos. Así que parte de esta riqueza es cambiar nuestra perspectiva y seguirlo y servirlo a Él simple y sencillamente porque nos dicta de adentro, porque hemos palpado a su amor y nos ha impactado tanto y tanto eso. Y apreciado hermano, lo servimos. Eso traerá inevitablemente gozo. Y fuera del gozo de servir al Señor, inmediatamente, indisputable, incuestionable, no admite ningún elemento que lo refute. El hombre que sirve a Dios, el hombre que se goza en el servicio al Señor, es un hombre que es una fuente de bendición para la humanidad. La figura del lenguaje, repito, es riquísima. Y hay otras dentro de la escritura, pero yo me permito anclarme un poquito en esta. Versículo 3, será como un árbol. Piensen ustedes, ¿no? Hasta donde sus conocimientos les alcancen a tratar de encontrar algunos de los efectos benéficos de un árbol. Piensen en eso. Piensen cuántas cosas se pueden derivar de un árbol. Yo no me voy a poner a mencionarlas ahora. Les dejo a ustedes que dejen que su mente se espacie y retenga por un momento frente a una estructura vegetal de estas, su mirada, su atención y con detenimiento comiencen a considerar punto por punto lo que se puede desprender como un beneficio de un árbol. Yo no sé, hermanos, si habrá algo más rico y exuberante a manera de bendición que un árbol, partiendo solamente del oxígeno que nos da para hacer posible la vida. Partamos solamente de eso y no hablemos de nada más. Lo demás lo hacen ustedes. ¿Podrá haber otra cosa? Sí, un manantial de agua. Ah, pues justamente, hermanos, si nosotros hablamos de manantial de agua, trasladándonos a la pluma del profeta Isaías, vamos a encontrar en el capítulo 58 de su libro, pasaje muy conocido, no es que partas tu pan con el hambriento, dice versículo 7, a los pobres errantes, albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ahora el versículo siguiente dice lo siguiente, perdón, este versículo sostiene de esta manera, ¿sí? Corrijo ahí un poco. Entonces, miren bien, entonces, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Miren la riqueza interior. Aquel que siendo rico se hizo pobre para enriquecerme a mí, un miserable, un mendigo, que vivía en la inopia espiritualmente y en todo sentido, lo que se propone darme a mí a manera de ideal, que también tiene que cambiar nuestros conceptos, es que la verdadera riqueza como Dios la estima y como Dios la aprecia y la propone es interior. Aquí dice, nacerá tu luz como el alba. Ahora imagínense un faro de luz. Observen bien, el hombre que sirve a Dios es feliz y este hombre es una bendición, es como un árbol. Ahora aquí lo presenta como una luz. Y tu salvación se dejará ver pronto. Y como si fuese poco, irá tu justicia delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. Imagínense qué cerco, justicia por delante y gloria a la vanguardia. Un carácter, una vida
enmarcada simple y sencillamente en una ley, que en ella ha encontrado una delicia, que lo ha trasladado a ser un hombre gozoso, pero a ser un hombre que es fuente de bendición, y dentro de ese cerco el profeta Isaías lo presenta como con justicia a la vanguardia y con gloria a la retaguardia. Ahora miren lo que dice luego, fíjense, entonces, invocarás y te oirá el Señor, clamarás y él dirá, heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, vuelve y dice, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Que será este carácter el que iluminará la tierra con la gloria de Dios. Mientras el mundo va a estar envuelto en tinieblas, habrá luz en las mansiones de los santos. ¿Y de dónde obtuvieron esa luz? Hermanos, ¿de dónde obtuvieron esa holgura? Sino de aquel que dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, pero no será simple y sencillamente el efecto que a manera de milagro viene sobre ellos, sino porque debido a su relación viviente con Él, ahora son trasladados a la acción, porque donde hay vida, tiene que haber movimiento, apreciado hermano. Entonces aquí dice, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te pastoreará siempre. Noten la otra figura que va a utilizar. En las sequías saciará tu alma, dará vigor a tus huesos. Miren esto. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Qué hermoso es esto. Y ustedes deberían tomar el libro Servicio Cristiano y en el capítulo 58 que ella discute allí, lo que habla acerca de este capítulo, leer todo lo que ella ha señalado ahí, hermanos. Yo solamente me permito unir la figura del lenguaje del Salmo 1, que es un árbol, con esta otra figura del lenguaje que se compara al hombre de Dios, al hombre que sirve al Señor, que quien ha encontrado delicia en eso, se le compara como un huerto de riego y un manantial cuyas aguas nunca faltan. Yo he estado frente a cataratas. Esas no son un manantial, pero al ver caer el agua, ¿verdad? Al verla precipitarse, fruto de la atracción de la gravedad, de una forma pertinaz, diría yo, hermanos, constante, pareciera que eso es esa ley de esa caída libre de ese torrente de agua, de esas masas, nada lo pudiera impedir. Asimismo es un manantial que brota y brota, es más o menos como una arteria cuando es herida y abierta y la sangre sale a borbotones. De igual manera, hermanos, este manantial brota, brota y brota, y es tal bendición este hombre que eso es, hermanos, como un boomerang. Vuelve a él, es el primer beneficiado, porque el versículo 12 dice, y los tuyos, digamos aquí tus hijos, podría ser los que forman parte de tu parentela, ellos seguirán el mismo ejemplo, edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación, ellos y tú levantarán y serás llamado entonces reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Nosotros podríamos recapitular lo que hemos estado hablando hasta aquí. Vienen tiempos verdaderamente angustiosos, tiempos en los cuales todo lo que es el aspecto y el aparato emocional de los individuos va a quedar profundamente comprometidos. Será tan profundo este dolor que la hermana White dijo que ningún bálsamo humano lo puede aliviar, y Jesús quiso añadirlo en su sermón profético como una de las señales de los tiempos y como una consecuencia de todo lo que ha venido sucediendo en el mundo, como nos acaba de pasar, por decir algo, un antecedente inmediato, lo del COVID. Ahora, lo que el Señor nos presenta y nos propone, hermanos, es tan sencillo que yo podría decir, sin ser lógicamente, yo no pretendo ser exhaustivo, ¿entienden? Tiene que haber más cosas. Yo estoy queriendo pues plantear algunas de las cosas que a mí me están quemando por dentro ahora y se han convertido en factores
retroalimentadores de mi experiencia cristiana. Entonces esos sencillos elementos tan sencillos dentro de la teología de la gracia para todos los sedientos que vengan a las aguas y compren sin dinero y sin precio, están al alcance de todos y yo me permitiría decir entonces desde eso, hermanos, nunca tanto dependió de tan poco, que los centros de recompensa que generan placer, que estimulan al individuo a seguir buscando esa fuente de placer, tengan una contestación en la oración profunda que a manera de experiencia tú y yo vivimos, en la lectura y estudio de la palabra, que solamente al pronunciar sus dichos, al retenerlos en la memoria y al oír hablar de Dios, es como si se iluminara nuestro lóbulo frontal, dándonos una capacidad, diría yo, como una cierta resiliencia para enfrentar el dolor. Y el hombre que tiene este gozo perdurable, porque sencillamente ora, lee a Dios, encarna sus dichos. Este hombre ha encontrado fuentes de agua viva y ahora en él esa agua salta para vida eterna y beneficia a todos los demás. Es un huerto de riego, es un manantial, es un árbol. La señora White respalda todo esto cuando dice, voy a tratar de decirlo así de memoria, en nuestra vida terrenal, aunque restringida por el pecado, encontramos en el servicio nuestro mayor gozo y nuestra más elevada educación. Déjenme hacer una pausa aquí. Abro un paréntesis un momento. Recuerden que educar es redimir y educar es restaurar la imagen de Dios para que el tal individuo sirva en forma desinteresada. Entonces, cierro el paréntesis. La señora White dice que en el servicio desinteresado hay gozo perdurable, hay abundancia interior, hay factores de apacibilidad y serenidad. Son elementos retroestimulantes para que el hombre siga buscando eso, porque lo que nos place y nos genera placer, obviamente se convierten en algo que nos estimula para seguir buscando esa fuente de placer. Por lo tanto, mis queridos hermanos, si en el servicio desinteresado hay gozo, y si el servicio desinteresado es elevada educación, que es redención, ella dice, en la vida futura, así termina la declaración, en la vida futura, ya libre de las restricciones e imperfecciones de esta vida humana. Oigan bien, hallaremos en el servicio nuestro mayor gozo y nuestra más elevada educación. Pregunto, ¿tendrá un efecto terapéutico el servicio entonces o no? ¿Quiere que les diga algo, hermanos? Desde la experiencia bíblica que brota y desde nuestras propias experiencias que ya tienen que estar evidenciando esto, me permito decir hoy sin lugar a dudas y puedo escuchar sus reacciones y las reacciones de quien sea, porque lo que ha llegado a ser una experiencia personal es un patrimonio, es una riqueza, es una moneda, es una fortuna. Y aun cuando otros discrepen de eso, tú lo seguirás sosteniendo hasta el fin. Conclusión, esto es fiable, esto es comprobado. En el camino a Cristo, la señora White sostuvo, página 77, ¿no? Página 77, primer párrafo, dice ella, Dios es la fuente de vida, luz y gozo para el universo. Como los rayos de la luz del sol, como las corrientes de agua que brotan de un manantial vivo, las bendiciones descienden de él a todas sus criaturas. Y donde quiera que la vida de Dios esté en el corazón de los hombres, inundará a otros de amor y de bendición. Hermanos, quien se presta para ser utilizado por Dios
como fuente de bendición, recibirá las implicaciones de esto sobre su propia vida. Es como quien siembra una planta de albahaca para que con ese perfume y fragancia que exhala, poder entonces de alguna manera endulzar el ánimo de sus vecinos. Realmente quien recibe primero el aroma fresca que despide esta planta es aquel que se tomó la molestia de sembrarla para beneficiar a los demás. Es como un revulsivo, ¿no, hermanos? Viene a mí con una fuerza. Así diseñó Dios la vida bajo esta ley. Y allí en el camino a Cristo, también un poco más adelante, dice ella, el gozo de nuestro Salvador se cifraba en levantar y redimir a los hombres caídos. Y esta es una declaración larga, pero yo la he recortado, ¿verdad? Por cuestión del tiempo. Y en ese párrafo me traslado a la parte final donde dice, será el mismo espíritu que poseerán los discípulos de Cristo y la obra que harán. Sí, Jesús sudó gruesas gotas de sangre en el huerto. Cuando salió de la experiencia del desierto, el señor Aguay dice que una vez el diablo hubo huido, Jesús cayó al suelo con la palidez de la muerte en el rostro. Entonces, la experiencia del desierto, la experiencia casi en el ocaso de su vida en el huerto del Getsemaní, donde experimentó toda esa carga emocional que tenemos que experimenta la humanidad y que debiéramos estar experimentando nosotros, pero lo tomó él en su naturaleza vicaria, como sustituto nuestro, como el único digno, él. Hermanos, cuando yo veo eso entiendo que el camino es mucho más expeditivo y conducente, sencillamente porque las crueles espinas ya él las pisó con su paso por ahí. Y ahora los que vamos detrás de él, siguiendo sus pisadas, cual ovejas siguiendo al pastor, sencillamente encontramos un camino mucho más allanado. Yo he sufrido, hermanos, yo he llorado y pienso que ustedes no son la excepción, pero tengo la certeza que quien sirve a Dios encuentra más que paliativos en su experiencia de dolor, encuentra expresiones del trono de la gracia concretas, encuentra respuestas de Dios, encuentra realmente una mano que sostiene la carga. Él es el que sostiene la carga. Él es el de la naturaleza vicaria. Él es el sustituto. Él fue el que bebió hasta la última gota del vino de la ira judicial de Dios y recibió los golpes de ese juicio retributivo que nosotros deberíamos recibir para hacernos más llevadera y más feliz nuestra existencia, si solamente, hermanos, si solamente nuestras oraciones silenciosas, nuestro estudio de la palabra y nuestro servicio a Él, por Él y en favor de los demás, encuentran un marco de referencia que garantiza que esta riquísima experiencia pueda ser nuestra realidad. ¿Qué marco de referencia es? ¿Qué entorno? ¿Cuáles son las circunstancias a las cuales debe ceñirse el adorador? Digo yo, el que ora, el que estudia, el que sirve al Señor y quiere entonces tener estos recursos como verdaderas armas, ¿no? Armas secretas para poder entonces enfrentar toda esta situación de tanto problema a la cual nosotros nos hemos estado ya adentrando. Como dije al comenzar toda esta semana, tiempos históricos donde definitivamente la mente de la humanidad se va a convertir, hermanos, en una locura y en un manicomio. Bueno, con estas tres cosas soy reiterativo. El Señor nos puede ayudar a escapar a nosotros, porque el efecto que tienen sobre la mente y el corazón, aun cuando no lo podamos explicar profundamente, de pronto la ciencia no ha llegado al fondo mismo de la situación, pero nuestra propia experiencia, hermanos, desmiente cualquier otro elemento que quiera traer oposición y neutralizar
todo esto que brota de la palabra de Dios. Ahora, si queremos ser poseedores indiscutibles de este tipo de experiencias que se derivan de esto que hemos estado hablando, aquí están las condiciones, aquí está el entorno, aquí están las circunstancias, aquí está el marco de referencia. Lo encuentro en Juan, les voy a proponer Juan capítulo 12. Versículo 23. Jesús respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, como un árbol. Entonces, hermanos, como un árbol, previo al árbol y al brote una semilla, si esa semilla es enterrada y teóricamente lo mejor de ella se pierde, luego el brote, sostenido por esa vida en potencia que tiene en embrión, ¿no? Tiene allá en lo más recóndito de su germen, esa vida en potencia, luego la hace brotar, entonces llegaríamos a la conclusión que lejos de haber pérdida, ha habido una ganancia superlativa. El hombre que cual grano de trigo, dice Jesús aquí, es enterrado y muere, ahora sí, retoña, ahora sí, aparece el follaje, luego aparece la floración y posteriormente aparece el gozo, la holgura interior. Hermanos, el fruto, porque el gozo dentro del fruto son dos realidades inseparables. Bíblicamente hablando, el gozo que no afectan las circunstancias y el fruto del Espíritu son dos de las realidades que nosotros no podemos separar. De manera que si estos detalles tan sencillos como los hemos venido presentando se acompañan de una experiencia de cada día muero, tomo mi cruz y lo sigo a Él, cada día me rindo más y más a Él, cada día mi pensamiento absorbente es Él, hasta que llegue a ser su justicia mi pensamiento, entonces ese individuo lleva mucho fruto. Y aun cuando vea en torno a él como las multitudes fatigadas por la paranoia, la esquizofrenia, la depresión, hermanos sumidos en un mundo interior, ansiosos, con sentimientos de culpa, el que sirve a Dios es una fuente abierta. Un amor alterocéntrico que lo invita a abrirse a todos los demás, esa es una vida útil. Eso es una vida con propósito, esa es una vida con sentido. Entonces el Señor está diciendo que todo esto será realidad, repito, si cual grano de trigo caemos y luego se levanta y lleva mucho fruto como un arbolito. Y el versículo 25 dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y hermoso el 26, si alguno me sirve, sígame, dijo el Señor. Y estaba casi bajo la sombra de la cruz ya, en este encuentro en el atrio del templo con los griegos, cuando vinieron a buscarlo y a procurarlo. No se puso a hacer disquisiciones de tipo teológico. Fue a la raíz misma del problema y termina este diálogo con ellos diciéndoles, ¿quieren venir en pos de mí? ¿Quieren venir? Sean como un grano. Subestimen su vida, porque el que ama su vida la perderá. Y luego dijo, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hermoso, hermanos. Vuelvo a leer, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Con él estaré yo en la angustia, dice el Salmo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Su pan y sus aguas estarán seguras y ciertas.
sus ojos verán al Rey en su hermosura. ¿Habrá mayor fuente de placer que eso? Que estas promesas nos inspiren a nosotros. ¿Puede algo exceder en importancia toda esa paz como un río que Él nos ofrece? Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Comprometió Jesús su palabra, hermanos. Comprometió el Señor su palabra y dijo, para cerrar con un broche de oro esto, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hermanos, el mundo se puede desgastar. Yo veo las instituciones edénicas desgastadas y erosionadas, el tejido social vuelto añicos, la justicia tropezando en la plaza pública, el pacto sempiterno completamente violado. Todo se acabó, hermano. Dios ha sido borrado de la mente de la existencia. Pero a pesar de todo ello, quien espera en Él, quien espera cielos nuevos y tierra nueva, puede comenzar a vivir anticipos de esa gloria futura, teniendo una fortísima ancla para el alma y un fortísimo consuelo en medio de las tribulaciones y de este conflicto entre el bien y el mal. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará y al pasar por esos momentos no lo dejará, lo acompañará, lo rodeará con brazos de amor. Será para él su refugio y será su roca. Culmino, hermanos. El profeta Malaquías dijo que en este tiempo histórico, la humanidad quedará dividida en dos, entre el que ama la ley de Dios y lo sirve a él. Y el otro es aquel que piensa que ¿de qué sirve? ¿De qué sirve guardar la ley de Dios y que le sirvamos? El Señor no se puso a contestar nada. Lo que Él guardó en su libro, memoria de aquellos que le temen y le sirven. Y dentro de poco se echará de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Pues yo a partir de eso, y para culminar lo que hemos estado diciendo hasta hoy, les digo lo siguiente, hermanos. Algún día tengo la certeza que algún día el valor de orar en secreto, algún día el valor de esforzarnos a madrugar, a buscar a Dios cuando toda otra voz calla, algún día cuando escudriñamos la escritura, cuando estudiamos el texto de forma sistemática, cuando hemos estado llegando a la experiencia de encontrar una belleza y una armonía en ella y en los escritos de la señora White. Hermanos, algún día, cuando apreciemos debidamente esa restauración del don profético en medio de las filas, del remanente de la mujer, del adventismo, que nos ha hecho a nosotros un pueblo, no meramente una iglesia. Algún día, repito, el valor de orar, algún día el valor de estudiar su palabra, algún día el valor de anclar en ella y algún día el valor de servirle será obvio, aun cuando hoy no parezca. Y a ese tiempo estamos llegando ya. Los tales tendrán paz, un remanso de paz en medio de la confusión y de la aflicción. El Señor nos asista, haga sombra sobre nuestra vida y experimentemos los beneficios de estar al abrigo del Altísimo. Señor, muchas gracias por tanto, Señor, por todo. Gracias. Ahora ayúdanos, por favor, ayúdanos. Tú que te acuerdas de nuestra condición caída y que somos polvo, ayúdanos para que estos vasos de deshonra puedan ser restaurados, limpiados y entonces así puedan llenarse con las lluvias de gracia y de bendición y puedan ser trasladados cada uno de nosotros a esa experiencia de ser vasos de honra para ti. Asístenos y llévanos pues a esta experiencia
En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén.